Siempre ha sido así la situación chilena. ¿Qué pasaba antes? Y volvemos a ese tema del mestizaje que usted traía a colación. Sí. ¿Qué es lo que pasaba antes cuando también se recibía de otra manera al inmigrante? Se trabajaba en conjunto desde cuestiones políticas hasta sociales, domésticas. ¿Por qué eso se ha ido debilitando, por decirlo de alguna manera? Sí, yo quisiera en todo caso plantear una cuestión previa a eso, ¿no? Exactamente. Y es que si nos atenemos al tiempo presente, hoy, y parece que estamos centrándonos ahí, y si nos atenemos a las cifras estadísticas que ustedes han presentado acá, la inmigración en Chile no es un problema serio, ¿verdad? Entonces estamos hablando del impacto que la comida aquí, que la comida peruana, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. La competencia en trabajos menores para la gente que también está en trabajos menores. Entonces no es un problema serio con el que nos preocupemos profundamente. Entonces yo digo, el problema serio va hacia atrás, viene de atrás. Tiene que ser en mirada retrospectiva, no en mirada actualizada, al puro presente. ¿Y por qué se puede Y si definir es como un en problema retrospectiva, por las dos cosas que dijimos. Uno, porque nuestra élite dirigente se constituyó en base a una inmigración, ¿verdad?, sobre todo en el siglo XIX. 18 y 19, con la llegada de los vascos, las R, ¿no es cierto?, los Errázuri y otros señores con R, ¿verdad? Y en el siglo XX, sobre todo la élite mercantil inglesa, los Edwards, los Lyons, los Hubert Casot, etcétera, etcétera, que constituyen nuestra élite dirigente, la que construyó el Estado, la que construyó el mercado, la que creó el librecambismo, la que generó, ¿no es cierto?, el tipo de educación, que imitemos lo europeo, no eduquemos en cuanto a Chile, sino en cuanto a Europa, etcétera. Ellos han articulado el país y han dirigido el país. Y por otro lado tenemos el fenómeno histórico del mestizaje original, cruza de español con mujer indígena. Y ese mestizaje cruzado consigo mismo, 70% de la población. ¿Por qué es tan importante? Porque este mestizaje fue marginado por los españoles y después por la élite chilena. Nunca tuvieron derecho de nada, pero de nada. Los españoles dictaron derecho para los indígenas, dictaron derecho para ellos mismos, para el mestizaje nada. El pueblo mestizo creció sin tierras, los mapuches tenían tierra, sin derecho, los mapuches tenían derecho, los chilenos también, los criollos por lo menos, no tuvieron tierra, no tuvieron memoria de sí mismos, porque era un pueblo mestizo. No tenían un lenguaje propio, ni tuvieron derecho, por tanto era un pueblo sin derecho al cual tú podías torturarlo, marginarlo, violar a las mujeres, no respetarle, palomearlo, como hizo el ejército. El ejército chileno se formó combatiendo al pueblo mapuche y masacrando al pueblo mestizo, porque se podía masacrar impunemente a la gente que no tenía derecho. Esos son problemas serios, ¿no? Esos son problemas serios. Entonces, si hay un poquito de racismo o de xenofobia, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, es más grave el problema hacia adentro que de los chilenos hacia afuera, ¿no? Eso es importante. Y lo otro importante, y termino con eso, es nuestra élite dirigente, ¿no? Ha sido una élite que mira hacia Europa, mira hacia afuera, mira hacia el mercado, y no es extraño que hoy día estemos con un mercado encima de todo. Algo que iba a contar Marta antes, Carolina. Yo fíjate que, a ver, Francisco Pizarro era analfabeto. Una gran parte de los inmigrantes que llegaban a esta tierra, donde no había oro, no había plata, era gente que venía a buscar un futuro porque no dejaban nada atrás. Era gente con una mano por detrás y la otra por delante y sin educación. Cierto, entonces, yo diría, hay grupos, por supuesto, hay grupos españoles que llegaron que eran letrados, pero la más gran masa de gente que llegó a Chile, claro, eran marginales. Era gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, no estamos hablando, yo he recorrido el norte de España y el sur de España también, y el pueblo de Undurraga y el pueblo de no sé qué, y el pueblo de Fuensalida, y están todos los pueblos con todos los apellidos chilenos, y son unos puebluchos. No son grandes castillos. Pero con hidalguía. Está bien. Con hidalguía de pueblo. Pero no, aquí no estamos hablando, digamos, de gente que viene de una alta alcurnia. No, estamos hablando de gente que emigró porque eran los segundos o los terceros de las familias, no tenían fortuna, no tenían futuro en el país donde venían. ¿Y por qué empiezan a transformarse en elite entonces? Bueno, aquí tenemos un historiador que nos puede hacer toda la historia de eso, pero eso es importante de que se sepa, porque nosotros somos un pueblo de inmigrantes que llegó en un lugar que no era rico,
Y yo creo que parte importante de la fortaleza de nuestro país es que esa gente, para poder levantar este país, tuvo que trabajar mucho. No, hicieron trabajar los indios. Bueno. Que no es lo mismo. No, pero no habían tantos indios, no habían tantos indios como para que los exterminaron y después usaron a pueblo mestizo. Hernán Felipe,